Hoy continuamos con los temas, como puede ver en la pantalla, el número 19, los temas de este libro, Pele Yoetz, Orhim. Esta palabra significa huéspedes. Aquí vamos a tener un tema un poquito largo en la lectura, pero es muy sencillo. Podríamos iniciarlo preguntándonos si el hecho de hospedar a alguien fue mencionado como una mitzvah en la Torah. Es un mandamiento, digámoslo así, obligatorio, dentro de los 613, o cómo podemos llegar a esta conducta y asumir que es un precepto, una mitzvah. Hasta ahorita yo no lo he encontrado en la lista de los 613. De hecho, aquí lo mencionan como una mitzvah, pero no te dicen o no te dan una cita directa donde la Torah diga. Y yo tampoco recuerdo que Moshe diga, debes hospedar a alguien, así tal cual. O sea, hay que hacer bondad, hay que ayudar al extranjero. Bueno, los israelitas tenían que portarse solidarios con los extranjeros, con los que venían de fuera, pero hospedar a alguien no solamente aplicaría a alguien que no es de tu pueblo, sino a tu hermano, a tu amigo que se quedó sin casa, que la tuvo que vender y no tiene a dónde ir por diversas circunstancias. Espero que estos temas sean de utilidad para ustedes. Estamos también siguiendo la lectura del Tania, que es un conocimiento más profundo, más elaborado. Y estos temas que estamos viendo aquí en Pele Yoet son para pues ampliar nuestra visión, para informarnos y conocer cómo vive el pueblo judío, cómo es su ideología, la cual desprenden de la Torá. Y si a lo mejor nunca o no vamos a ver una mitzvah directa, pero lo aprendemos a través de la conducta de algunos personajes bíblicos, como el caso de Abraham, donde venían hombres a visitarlo y él los hospedaba y les ofrecía alimento, preparaba alimento de la forma más, ¿cómo decir?, más espléndida que él podía, y los hospedaba y después los enviaba. En el caso de Jacob, cuando fue con su tío Labán, lo recibieron en aquel lugar, le dieron donde quedarse y él pudo trabajar. O sea, le dieron hospedaje y trabajo. Es una conducta que los hijos de Abraham han tenido, y se esperaría que aquellos que aprenden de sus tradiciones, que vienen de este pueblo, como los judíos que se asumen descendientes de Abraham, lo practicarían. No olvidemos que también los árabes son descendientes de Abraham, y digo, no conozco mucho prácticamente nada acerca del Islam. Últimamente he tenido deseos de leer el Corán y de investigar un poco para comparar cómo es el punto de vista del Islam y en qué diferencias tiene del judaísmo y de la Torah. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Hoy lo que nos ocupa es el tema de los huéspedes, y vamos a leer cuál es su punto de vista de Eliezer Papo para este tema. Dice así: el precepto de la hospitalidad es muy importante. Está incluido dentro de las acciones por las cuales el hombre se beneficia en este mundo con los frutos del precepto, y aún así su recompensa, el capital, se mantiene íntegra en el mundo por venir. Aquí tenemos una cita de la Mishnah PA 1.1. Ya hemos visto que en el judaísmo, en varias oportunidades, ellos hacen referencia que cuando uno cumple preceptos, bueno, principalmente ellos, ¿no? Porque a los de las naciones nos dicen, ustedes ni los deben de cumplir todos, ¿no? Solamente algunos. Como sea, cada precepto, cada acción de esta naturaleza tiene una recompensa en este mundo.
Y también ellos, dentro de su ideología, consideran que parte de esta recompensa de algunos preceptos está reservada para el mundo por venir. Ellos creen que hay una era mesiánica donde todo es perfecto, donde hay una manifestación de Hashem y donde solamente la gente justa que vivió rectamente delante de Dios tiene acceso a ese mundo. Ya conocemos también que los cristianos, ellos tienen algo parecido, pero con algunas modificaciones, que el mundo va a ser destruido, va a ser recreado por Dios, y en esa era de paz y de bondad, ahí van a estar solamente los justos. Bueno, básicamente esa es la diferencia. Acá nos dice que este precepto de hospedar a alguien tiene una recompensa en este mundo para la gente que lo practica y que también tiene una recompensa en el mundo por venir. Feliz es el hombre que lo puede cumplir en la abundancia. Además, es un acto de gran misericordia, pues es una benevolencia muy grande la que realiza con la otra persona. Es importante saber que el pago de esta mitzvah aumenta cuanto más necesitado sea el huésped y mayor sea su aflicción y sufrimiento. Aquí podemos relacionar varios temas de la Torá, por ejemplo, el de Sodoma y Gomorra, donde cuando alguien visitaba esa ciudad, pues en lugar de ayudarlo, pues lo violaban. Los hombres de la ciudad lo abusaban sexualmente. Es lo que nos deja ver ese fragmento de la historia. Y una reproducción de esa misma situación en el tiempo de los jueces, me parece, en el libro, es donde que un levita tiene una esposa, después se divorcia, la mujer se va de él y después él va a buscarla, la trata de recuperar, va a la casa de su suegro y en ese momento me parece que la gente de la ciudad sabe que él llegó y lo quieren abusar y lo que hacen es abusar a la mujer. Abusan a la mujer y después hasta que fallece. Y ese acto es anunciado o es, sí, anunciado por Israel para que hagan una venganza contra estos hombres por haber actuado de esa manera. Es decir, que en lugar de hospedar a alguien y de recibirlo bien, lo están lastimando, lo están denigrando a aquellos hombres que podrían darle hospedaje y esto es muy mal visto por Dios, según este conocimiento que estamos acá considerando. Y tomé unos breves segundos para revisar el texto. Si nos habla de ese hombre levita que su mujer le fue infiel y en una ciudad de Gabá es donde se hospedaron. Un hombre los acogió, pero los hombres de esa ciudad fueron a tocar la puerta y a querer abusar al hombre. Obviamente el hospedador no accedía y lo que hizo el levita fue sacar a su concubina, la que fue a recuperar, que fue infiel, la fue a recuperar de la casa de su padre, la sacó y la abusaron toda la noche hasta que la mujer falleció. Esto nos está hablando de una conducta eh, aberrante, totalmente depravada que había en aquellos tiempos. Y hay gente que dice, cuando esto se expone también, haciendo una comparación con esta historia y lo de Sodoma, no, el énfasis ahí no es la homosexualidad, sino este abuso a los extranjeros, a los forasteros, a los que no son de esa ciudad, de esa región, y por eso Dios castiga a esos lugares. Sí es una conducta obviamente antinatural, pero no precisamente es la homosexualidad, que es lo que ha hecho la religión de manera sistemática, siempre ocupar estas historias para atacar ese punto. Pero no, estos hombres eran así por maldad, por abuso. Y hasta donde yo sé, ¿no? En la experiencia que tengo, las personas homosexuales que he conocido, ellos no hacen eso.
Podrá decir la Torah que no es correcto que un hombre se acueste con otro hombre. No, eso no está bien delante de Dios. Pero otra cosa es asumir que los que lo hacen son violadores o son malvados como los que describen estas historias. Es otra cosa. Bueno, ya vamos viendo la importancia de hospedar a alguien para protegerlo de una eventual ataque de estos. Pero si la ciudad es mala, pues es difícil. Quitando ese contexto muy duro de esas historias, supongamos que en algún momento viajamos a una ciudad y queremos hospedarnos y no hay hotel. Que alguien nos hiciera el favor de acogernos en su casa y darnos alimento y darnos una cama, un lugar para bañarnos, para descansar, sería fantástico. Y difícilmente esto entraría como un precepto obligatorio o un precepto que se puede cumplir constantemente porque no es así, no todos tienen la oportunidad de hospedar a alguien. Sin embargo, el maestro Eliezer primero reconoce que esta es una gran mitzvah, o sea, es una gran bondad el que pueda hacer esto, pero también se deben tomar precauciones. ¿Cuántos de ustedes a un hombre o mujer de los que viven en la calle se atrevería a llevarlos a su casa para que descansen, para que coman, para ofrecerles abrigo, sustento, e ignorando o no teniendo precauciones de qué conductas, qué clase de personas sea ella? Así que no se hospeda a todos así sin discriminar, sino también hay que fijarnos a qué clase de personas invitamos a nuestra casa. Seguimos. Feliz el hombre que lo puede cumplir en la abundancia. Además es un acto de gran misericordia, pues es una benevolencia muy grande la que realiza con la otra persona. Es importante saber que el pago de esta mitzvah aumenta cuanto más necesitado sea el huésped y mayor sea su aflicción y sufrimiento. Pues si un pobre llega a la ciudad y no tiene medios para alojarse en un hotel, ¿qué puede hacer si nadie lo invita a su casa y es un extraño en tierra extranjera? ¿Dónde pedirá ayuda? Pero si encuentra una persona que lo hospede en su casa, su alma revivirá. Por eso se considera un precepto tan grande. Y cabe recalcar que de acuerdo con la magnitud del precepto que el hombre cumple, es la satisfacción que provoca ante su creador y la recompensa que recibirá. De este modo, las dificultades que le ocasiona el hospedaje le resultarán insignificantes. Feliz es el hombre que ama a Dios y a causa de la intensidad de ese amor, todo su esfuerzo y dinero no tienen ninguna importancia cuando se trata de procurar satisfacción ante el Creador. Esta última parte del párrafo pues nos hace ver que el que trate de guardar este precepto, esta conducta justa que hacían los patriarcas también, y debe saber que le va a costar dinero. Y el apego a las riquezas, a lo que generamos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, es difícil desprenderse de ello. De tal manera que cuando se logra hospedar a alguien, Hashem ve ese esfuerzo de desprenderse de los bienes propios para dárselo a otro. Eso es un acto de misericordia muy grande. Incluso hasta podemos compararlo con lo que Dios hace, ¿no? Él todo el tiempo provee a la creación, Él se desprende de sus riquezas, Él es dueño de todo, como dijeran los profetas, y se la da a los necesitados, y esos necesitados somos nosotros. Así que hacer bondad de este tipo es una forma de imitar la conducta de Dios. Creo que hasta aquí nadie se va a confundir en estar pensando que ya somos Dios por hacer eso, ¿no? Estamos imitando su conducta. Seguimos. No obstante, a pesar de la importancia de esta mitzvah, no debemos cumplir este precepto a cualquier precio. Pues ya dijo el sabio rey, no seas demasiado justo. Esto está en Cogelet, en Eclesiastés 7:16.
Este es un gran consejo. Se le atribuye a Salomón. Yo, digo, a veces tengo mis dudas por la conducta que él tuvo al final de sus días y lo que provocó que se dividiera el reino, según el libro de Reyes, pero el libro de Crónicas no se va por ese camino. Retrata a Salomón como una buena persona, no menciona sus males. Bueno, regresamos al punto que es, no seas demasiado justo. Esta palabra, algunos la llegan a utilizar pues para prácticamente no hacer nada bueno por nadie, porque no hay que ser demasiado justo. Digo, el hombre es así, ¿no? Tiene sus carencias, su egoísmo, y va a tratar de echar mano de palabras como esta para no hacer nada por nadie. ¿Mm? Lo que, la forma en cómo le está usando Eliezer Papo es en un sentido de precaución. Mucha gente buena en este mundo naturalmente va a querer ayudar al necesitado. Y dentro de ese deseo de ayudar también hay una inocencia de no ver, de no observar la conducta de otros y prever el peligro que tal vez usted esté llevando cuando quiera hospedar a un desconocido. Por tanto, no te debe ganar ese deseo de aplicar justicia, de ayudar a un pobre indefenso, sino que debes estudiar bien el caso porque podrías estar llevando a alguien malvado a tu casa. Hospedar a alguien tiene sus dificultades. Así luego hay familiares que de aquí de México, bueno, de allá de Estados Unidos se llevan a gente de aquí de México y luego ya que los tienen allá les dan problemas. Pero ellos con tal de quererlos ayudar y de que prosperen económicamente, lo hacen sin mirar las consecuencias, pero ya estando allá, surgen las problemáticas de hospedar a alguien y después ya le dicen, no, pues que te vas a tener que ir. Te doy tanto tiempo para que te salgas porque estás causando problemas. Bueno, todo eso eh, es posible que suceda por querer hacer una obra de bondad, una obra de caridad. No seas demasiado justo. Eclesiastés 7:16. Por eso debemos cuidarnos de lo que dice en el libro de Ben Sira, no todo traerás a tu casa. Si sabemos que el posible huésped no es una buena persona, no debemos introducirlo a nuestra casa, en especial si vivimos en una sola casa con nuestra esposa e hijos. Ahí está la otra cara de la moneda. Tú hospedas a alguien, pero debes saber que ese acto expone a tu esposa y a tus hijos. Además, cuando recibimos un huésped, tenemos que cuidar bien nuestros bienes para no llegar a sospechar de él si falta algo en la casa. Como dijeron los sabios, sospecha de cada persona como si fuera un ladrón y hónrala como si se tratara de Rabán Gamliel. Se cuenta en el Abot de Rabí Natán sobre Rabí Yehoshua, que hospedó a un invitado, le dio de comer y de beber, lo subió al altillo para dormir y luego quitó la escalera del altillo. En medio de la noche, el huésped robó todo lo que había en el altillo y cuando quiso bajar, cayó y se rompió una pierna. Rabí Yehoshua le dijo, ya se te adelantaron los sabios que dijeron, sospecha de ellos como si fueran ladrones. Ahí está, los maestros judíos siempre tienen una historia para ilustrar lo que enseñan. Tú le das la oportunidad a alguien de entrar a tu casa y resulta que si tú tienes cosas de valor, se les despierta el instinto, el deseo de tenerlas y te las pueden querer robar. Ante eso, si tú ya sospechaste de ello, tomarás algunas medidas de seguridad para poder darte cuenta si esa persona o por su necesidad, una necesidad real de quererlo, de tener, de necesitar hospedaje, o haber fingido para poder entrar a tu casa y robarte, tú debes ser precavido. Es decir, hacer el bien a los demás no lo debemos hacer de formas tan inocentes. Hay que ser astuto. Seguimos.
Y lo mejor es que en la medida de lo posible, la esposa no se muestre delante del huésped y especialmente cuando está bien arreglada, pues el hacerlo puede provocar que a él se le despierte el instinto del mal o tenga malos pensamientos. No obstante, por otro lado, es negativo que la esposa quede apartada al hospedar a un invitado en la casa y no pueda comer con su marido en la mesa, pues para ellos recibir huéspedes significa un peso y esperarían ansiosos el momento de que éste se fuera. Y también el huésped se sentiría mal al pensar en el sufrimiento que le causa a la anfitriona al no poder comer con su marido. Por lo tanto, el hombre sagaz se debe comportar con inteligencia, escogiendo la forma correcta de proceder según el invitado. Este es un punto en contra del hospedaje. Es lo normal que un maestro te diga, alguien que te enseña la Torá, te diga si quieres cumplir una mitzvah, un precepto, un acto de bondad, de caridad hacia el prójimo, debes saber que en este caso del hospedaje tienes esta desventaja. Para ello, tu esposa, si la tienes, no se va a poder arreglar o andar como a ella le gusta para alegrarte a ti, porque estando un hombre en tu casa, un hombre ajeno, un hombre desconocido o un familiar, eso no va a impedir que la belleza de tu esposa le llame la atención. Y eso puede generar situaciones adversas, como que en un descuido, cuando tú no estás, la quieran tocar, la quieran abusar. Y si no llega a esos extremos, pues que todo el tiempo esté generando pensamientos maliciosos, sexuales contra tu esposa. Y si tú tomas medidas para que para que él no la vea, a lo que tienes que recurrir es que tu esposa se separe de ti y no coma contigo cuando tú estás comiendo con él. Y eso le causa un pesar a la mujer, porque ella siempre quiere comer con el esposo. Es lo que nos pasa a los que estamos casados. Hay veces que nuestras esposas nos esperan porque les gusta comer con nosotros. Y si hay un tercero ahí queriendo tomar estas precauciones, pues ella se va a tener que abstener, no va a poder comer con nosotros y le va a causar algún pesar. Seguimos. Debe recibirse a todo invitado con buen semblante. Es mejor a los ojos de Dios y de los hombres dar al huésped pan seco con buenos ojos que alimentarlo con manjares y mal semblante. Y si la persona, y si a la persona le resulta difícil entrar en muchos gastos, que se abstenga de incrementarlos. Sin embargo, no nos debemos dejar llevar por el mal impulso, que nos lleva a pensar que para invitar a alguien es imprescindible efectuar grandes preparativos, como esas mujeres a las que les parece que todo lo que hay en la casa es insuficiente cuando hay invitados y siempre obligan a esposos a traer más, diciendo, ¿cómo vamos a honrar a otros con nuestra propia vergüenza? Conduciéndose de esta manera, el hombre va a abstenerse de traer invitados a su casa, mas el impulso del mal es el que hace que la persona piense así, para impedir que se practique este precepto tan importante. Bueno, aquí ya se fue a otro punto, dice, bueno, ya seleccionaste al anfitrión, ya lo pasaste por algunos filtros y dices, creo que lo puedo llevar a mi casa. No precisamente tiene que ser hombre, puede ser una mujer con sus hijos o una familia completa. Como sea, ya que lo has hecho, debes hacerlo con buen semblante, no estar malhumorado, y este mal humor puede derivar de tus gastos, que te esté causando molestia el hecho de que tienes que invertir en ellos, tienes que gastar de tu dinero, y no dejando fuera que a las mujeres les gusta ser muy espléndidas con las visitas, y cualquier cosa que tú les puedas ofrecer, ella quiere que les des todavía más, porque ella quiere mostrar eso, una abundancia, una esplendidez, y eso le puede molestar al esposo, al hombre, al, al hombre de la casa. Esta situación, él la enfoca a que cuando tuve la desventaja de los gastos, él dice, es el mal instinto, el impulso al mal,
lo que siempre nos guía a pecar, el que te va a estorbar para cumplir esta mitzvah. No todos tienen la oportunidad de ella, por eso no está dentro de las 613 o no se ve así. Y ya que tengas la oportunidad, pues hay que vencer el instinto al mal, que es el que te diría que no lo hagas. El impulso al mal es el que hace que la persona piense así para impedir que se practique este precepto tan importante. Por lo tanto, si resulta difícil ponerse en gastos, no se debe gastar más de lo acostumbrado para que el cumplimiento de este precepto no sea una carga para el anfitrión. Así, la dificultad aquí está en querer ser muy espléndidos. Hay que ser, pues, de acuerdo a la economía. No hay que demostrar lo que uno no es o perjudicar tu economía para beneficiar al otro. Eso es lo que ayudaría a que esto no se vuelva algo, indebido, ¿no? Que esté mal la aplicación o el cumplimiento de estos preceptos. Es como si alguien, por ejemplo, si uno analiza, ¿por qué no soy judío? Yo que estudio la Torah. Pues porque hay muchas cosas de la práctica judía que yo no haría o que no me siento todavía identificado con ellas y en lugar de hacerlas con gusto, me causaría cierta molestia a veces, como por ejemplo levantarse y hacer oración y a determinado hora del día, del mediodía, hacer otra oración y a determinada hora de la noche tener que hacer oración. Yo no soy una persona, o sea, sí hago oraciones, pero en el momento que yo considero. Y ya como algo metódico, cuadrado, día tras día, según mi mentalidad, yo pensaría que que no lo disfrutaría. Así que, ¿para qué me hago judío? Mejor me informo qué es el judaísmo, en qué consisten sus conductas, sus prácticas, y yo puedo decidir si me va a hacer bien ir ahí o no. Y hasta este momento yo siento que la práctica judía, este tipo ¿cómo se le llama? Alajá, pues yo no la disfrutaría. No soy de esa manera de pensar tan metódica y religiosa, estar repitiendo cosas así de manera tan cuadrada. Entendemos que hay otras ramas del judaísmo que tal vez no lo hagan así tan estricto, pero de cualquier forma es judaísmo y lo que conviene es mejor estudiar y después decidir. Y como a mí me interesa más el estudio de la Torah, así como esto, que te está mostrando una práctica que no solamente siendo judío tú la puedes llevar a cabo y te dan consejos de cómo hacerlo. Por eso este libro se llama Consejos Admirables, ¿no? O el consejero admirable. Esa es la riqueza o el beneficio que yo encuentro al estudiar la Torah, que nos ayuda a comportarnos de manera limpia, benéfica para uno y para los demás. Y no tiene que ser algo, es que tienes que hospedar, por ejemplo, que te dije el judaísmo, tienes que hospedar a una persona a la semana, o mínimo una familia, una persona al año. Hazlo para cumplir esta misma. Estás obligado a hacerlo. Ahí sí ya sería algo extremo. Entonces vámonos despacio. Podemos estudiar la Torah sin tener que ser judíos. Y el que sí quiera hacerlo, solamente que tenga conciencia de lo que va a hacer y adelante, si él lo va a disfrutar, que nadie se lo impida, que vaya al judaísmo. Seguimos. Mm, Me quedé acá. Asimismo, el huésped se sentirá incómodo al ver cómo hicieron gastos especiales por él y pensará que el hospedaje resulta molesto para sus anfitriones. Pero si ve que estos no realizan gastos especiales, le resultará más cómoda la estadía allí. Además, hay que reconfortar al huésped con palabras agradables, de manera que coma su pan con alegría y beba con dicha su agua. Ahí está, si el huésped nota que la gente está gastando de más, él va a sentir que es una carga para ellos y pues va a tener pensamientos duros contra sí mismo, soy un parásito, soy una carga,
no sirvo para nada, le causo molestias a los demás, ¿para qué sentido tiene la vida? Hay gente que se va a esos extremos, ¿no? Y tú como hospedador, pues no debes provocar eso en él. Por eso al final dice, incluso debes darle palabras confortantes. Mm, Evitar, ya que le estás dando el hospedaje, evitar que esa experiencia se convierta en algo dañino para él. Seguimos. Asimismo, cuando el anfitrión esté enojado o afligido por alguna causa, delante del huésped deberá mostrar solo buen semblante, para que el invitado no piense que el mal semblante es por causa suya. La enseñanza rabínica dice que quien da beneficencia a un pobre recibe 6 bendiciones, y el que también lo tranquiliza diciéndole palabras de aliento merece 11 bendiciones. Acá nos dice que está en el tratado Baba Batra 9b. La persona no debe nunca apartar de su mente la importancia de este precepto y la magnitud de la recompensa, para que no le resulte difícil y para que lo haga con gran cariño. Cuando el anfitrión se despida del huésped, le deberá entregar una ración para el camino, según la bendición que Dios le dio, y también lo acompañará un poco antes de separarse de él. Cuando yo leía esto, yo recuerdo cuando era niño, así es la conducta de mis papás, ¿no? De mi familia. Cuando llegaba un familiar de otro estado de aquí de México, y a veces se queda un día o dos, o nada más ese día, pero llegan temprano. Te avisan, oye, quiero ir a visitarte, está bien. Y lo reciben y se compra comida. Si se puede, se planea una salida aquí a algún lugar bonito de la Ciudad de México. Y cuando ya se termina la visita, pues nuestros papás o el anfitrión de la casa te acompaño a tu autobús, ¿no? O te llevo a la avenida para que tomes y te digo cómo te vayas de regreso. Eso es algo que hasta las naciones lo hacen, digo, en la medida de lo posible. Acá son ciudades, son otras condiciones, pero los antiguos, la gente de bien, tenía esta conducta. Y vean cómo hay cosas que el judaísmo hace, que la gente que no es judía también lo puede hacer. O sea, es algo que se logra, pues, naturalmente. Lógicamente que aquellos que no tienen una educación, no se les ha inculcado el amor al prójimo, pues en lugar de querer hacer o de tener sentimientos buenos hacia otros, pues lo que hacen es el mal, perjudicar al prójimo. Pero este comportamiento no es exclusivo del judío. Ellos, digamos, lo sistematizan y se ocupan mucho en enseñarle a los judíos, a sus comunidades, que esto es lo que se debe hacer. Pero acá solamente lo aprendes cuando tu familia es bondadosa dentro de lo que cabe. Fuera de eso, las demás familias ni les importa, ¿no? No tienen estos cuidados para los huéspedes o algún visitante que venga a ellos. Por otro lado, el huésped debe procurar no molestar al dueño de casa. Quien pueda albergarse en un hotel no deberá pedir hospedaje en una casa, y aunque lo inviten no deberá aceptar hasta que le insistan, para que sepa si lo invitan sinceramente o por vergüenza. Es sabido que todo el que obtiene provecho del prójimo, sin la plena voluntad de éste, sino por vergüenza, su acto es semejante en algo al de un ladrón. Ahí está. Tú como gente que llegas a un lugar, visitas a tu familia, debes evitar a toda costa hacerles una carga. Y menos, o sobre todo, si tu familia es de pocos recursos. Y llegas tú y les cargas eh, tu sustento y tu hospedaje, pues eso no es correcto. Así ha pasado que cuando yo me casé, fuimos a Puebla, que es un estado aquí de México, de donde es mi esposa, y ella tiene familias, pero su familia vive en unidades habitacionales, entonces son casas pequeñas. ¿Cómo vamos a llegar a decirles hospédennos si ellos ya viven amontonaditos, ¿no? Y
y ya está muy limitado su espacio y todavía llegamos mi esposa y yo. Pues no, lo que hicimos es llegar al centro de la ciudad y pagar un hotel, todo nuestro hospedaje, nos quedamos como 3, 4 días y nos dedicamos a visitar la ciudad, museos, fuimos de paseo a comer y no dimos molestia a nadie. Pues sí, porque no sabemos cuál es la economía de ellos. Podemos ver que el espacio que tienen disponible eh, es limitado. E incluso ellos cuando nos casamos y los invitamos a la boda, nos dijeron cuando quieran venir, aquí hay un espacio para ustedes, pero si tú estás viendo que son casas pequeñas, pero eso habla bien de ellos, que a pesar de lo limitado que están, ellos te ofrecen lo que tienen. Y eso está muy bien, pero ahí entra entonces tu criterio, donde no les vas a ir a perjudicar. Incluso tú puedes ir a visitarlos, nada más momentáneamente, 2, 3 horas, y llevar comida para comer con ellos, ¿no? Y no llevarles una carga, sino al contrario, llevarles alimentos. Pero eso ya queda en la conciencia de uno. Por eso dice acá, es sabido que todo el que obtiene provecho del prójimo sin la plena voluntad de éste, sino por vergüenza su acto se asemeja en algo al de un ladrón. Y tú sabes que tu familia, la que te puede recibir, o el amigo, está pasando por un mal momento o no tiene tanta economía y llegas tú y él se va a tener que quitar el bocado de la boca para dártelo a ti, pues eso es como ser un ladrón, es robarle. Así lo maneja el judaísmo. 241 dice aquí, Sefer Hasidim 316. Cuando alguien se ve obligado a hospedarse en casa de su prójimo, no debe hacerlo durante mucho tiempo. Y si sabe que va a quedarse mucho tiempo en la ciudad, no deberá hospedarse en una casa, sino en un hotel. Si pensaba que iba a estar poco tiempo allí y se alargó su estadía, debe buscar una excusa para irse a un hotel o a otra casa, cuidando que los anfitriones no se ofendan. También, cuando se hospede en una casa de su anfitrión, no debe quedarse todo el día en la casa, sino que debe ir a diferentes lugares para no convertirse en una molestia para ninguna persona. Pues sí, porque la familia tiene su ritmo, tiene cada quien sus tiempos, la mujer de salir al mercado, de preparar la comida, de a lo mejor ver su televisión, de estudiar la Torá, de estudiar en su escuela secular. Cada quien tiene sus actividades y estando tú ahí, ellos se ven obligados a modificar todo su ritmo de vida. Pero si dijeran, pues al cabo que ellos se salen cierta parte del día y no hay que estarlos atendiendo, no hay que estar cuidando a ver si se roben algo, o estando en la casa si hay toda plena confianza en ti o en el, en el que va a llegar a hospedarse, no se le vaya a descomponer algo y no hay quien lo asista, o si quiere comer no hay quien le prepare algo, etcétera, ¿no? Para evitar todas esas situaciones. Dice acá, pues salirse de la casa, ir a pasear, ir a dar la vuelta, para que la familia siga el curso de su vida y tú no seas tan inoportuno. No debe hacer demasiadas preguntas al anfitrión y si tienen la posibilidad y ello no ofende al anfitrión, puede realizar compras para la casa a fin de honrar a su anfitrión y a sus familiares. Asimismo, deberá mostrar cariño con sus hijos y alabar y bendecir a su anfitrión. Al despedirse, le debe agradecer a su anfitrión y a su esposa y después del viaje lo habrá de recordar enviándole alguna misiva. Bueno, en aquellos tiempos se manejaban las cartas, ¿no? Los responsables de la caridad de la comunidad también deben prestar atención a los huéspedes y buscarles residencia entre los habitantes de la ciudad en rotación. Y si no les consiguen una casa que los pueda recibir, sino que los alojan en un albergue de la congregación, como es la costumbre de muchos lugares, deben prepararles una habitación donde haya todo lo necesario para los huéspedes en invierno, almohadas, cobijas y todos los objetos y artículos del hogar necesarios, aunque no sean de buena calidad, y deben proveerles de la comida necesaria a diario y entregárselas con buen semblante. No obstante, es bueno encontrarles por lo menos alguien que los reciba para Shabbat. Aquí esto ya nos está mostrando, es una conducta del judaísmo
que al menos este rabino conoció, yo no lo había leído en otro lugar, de que incluso comunidades judías hacen albergues exclusivos para hospedar a gente que viene de fuera. ¿Para qué? Pues para que entre judíos se protejan, para que entre judíos no pasen necesidad. Dice, bueno, buscar dentro de los que somos de la comunidad judía. A él ya le tocó hospedar la otra vez que vino alguien a visitarnos, ahora le toca al otro, y así ir rotando. Pero si eso a todos les parece gravoso, mejor dedican un lugar para siempre que visite a alguien, lo llevamos a esta casa. Es un lugar reservado especialmente para los visitantes. Y ya que eso hemos decidido, también procuramos el sustento de esa persona. Eso me parece pues una idea inteligente y consigue evitar que sucedan lo que nos está previniendo Eliezer Papo, de que si uno de los visitantes va a ver a tu esposa, que es guapa, y la va a empezar a codiciar, o que si a lo mejor se va a querer robar algo de tus pertenencias, o cualquiera de las otras situaciones, pues mejor a una especie de hotel comunitario, donde los de la comunidad se hacen cargo de él, pero ya no está dentro de la casa de otros. Eso está muy bien. Y cuando los huéspedes se marchan de la ciudad, los encargados de la beneficencia deberán proporcionarles alimentos para el camino, de acuerdo con la dignidad del huésped y las posibilidades de la comunidad. No habrán de cerrarles la mano, pues no ganarán nada con esta actitud al pecar sin tener ningún beneficio personal. Por lo tanto, fíjense, yo ahorita leyendo esto. Bueno, antes de continuar ya con el último párrafo, veíamos al principio que este tipo de preceptos no se le dan a todos. No toda la gente tiene la oportunidad de hospedar a alguien. Y los que sí lo hacen, entiende o explica el judaísmo que reciben una gran recompensa en este mundo y en el mundo por venir, según su creencia, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces si toda la comunidad se hace cargo de los visitantes? Pues esa recompensa se extiende a todos, porque todos están colaborando para el hospedaje de esa persona. Incluso hasta el beneficio, ¿no? En lugar de que se lo quede una sola persona, una sola familia que hospeda, si toda la comunidad hospeda a los que vienen de fuera, yo diría que entonces el beneficio se les extiende a todos. Seguimos, por lo tanto, los encargados de la beneficencia deben comportarse con rectitud y reconfortar a los huéspedes con palabras de aliento en honor a Dios, diciéndoles que Él se encuentra al lado de los necesitados, pues ya es suficiente su sufrimiento al verse obligados a deambular por su sustento. Y todo el que hace beneficencia con ellos lo hace con Dios, y Dios se apiadará de todo aquel que se apiada de las criaturas. Esto está en el Tratado de Shabbat 151b. De todos modos, el huésped debe procurar no convertirse en un estorbo para la comunidad. No pedirá a la fuerza, sino con ruegos hablará el pobre. Esto está en Proverbios 18:23. Con ruegos hablará el pobre. Se conformará con lo que le den, ya sea poco o mucho, y bendecirá a la congregación. No discutirá ni protestará, ni se quejará de ellos pidiendo que sean juzgados en el cielo. Dios nos libre. Esto me hace recordar un video que salió hace algunos 2, 3 años. Como muchos centroamericanos pasan aquí por México para irse a Estados Unidos, y lo que hizo el presidente es dedicar recursos en las fronteras, en la parte sur, para recibir a los migrantes y darles de comer. Y no sé, una mujer pues, de esos países, no sé si de El Salvador, de Ecuador, de Honduras, le ofrecen un plato de frijoles y dice, no saben otra, dice, nada más dan frijoles y tortillas como a los puercos. O sea, ella está despreciando la ayuda que le está dando el gobierno. No tienen obligación, el gobierno de México, sustentar a ciudadanos de otros países. A veces ni siquiera lo hacen con los mexicanos, pero bueno, en un acto de bondad tratan de darles comida para que ellos pues no se mueran de hambre. Y hay gente que se muere por el calor,
por el camino, luego se enferman, se les enferman sus hijos y no llegan nunca a Estados Unidos, se mueren aquí. Y si te están dando algo de lo que posee, pues la riqueza de ese país y tú lo desprecias, pues ya se imaginarán que los mexicanos en las redes sociales se pusieron en contra y a insultar a esta señora por despreciar esa comida. Dice que es para los puercos. Si los mexicanos comemos frijoles, o sea, nos está llamando puercos a nosotros. Los mexicanos comemos tortilla. ¿Somos puercos? Entonces ve, por eso dice acá, con ruegos hablará el pobre, se conformará con lo que le den, ya sea poco o mucho, y bendecirá a la congregación. No discutirá, ni protestará, ni se quejará de ellos pidiendo que sean juzgados en el cielo. Dios nos libre. Como dice el dicho acá, en esa expresión en México, limosnero y con garrote. O sea, todavía de que eres pobre, te pones exigente con lo que te dan. Eso está muy mal. Y aquí lo estamos viendo también en el pensamiento judío. Ellos lo ven mal, esa conducta de los pobres. Solo le pedirá a él, a Hashem, a quien pertenecen la riqueza y los bienes, y él pondrá la generosidad en los corazones de los miembros de la comunidad, o la salvación vendrá de otro lugar, pues Dios tiene muchos emisarios y no se abstendrá de hacer el bien con quienes se conducen con integridad. Este viene siendo el resumen de la enseñanza, el tema de los huéspedes. Tal vez todos en algún momento podamos ser hospedadores y en otros momentos seamos huéspedes, ¿no? Que tengamos algo que ver con este precepto. Se nos está educando para asumir una conducta adecuada delante del Creador y delante de los hombres. Al final nos dice Eliezer Papo, solo le pedirá a él, a quien pertenece la riqueza y los bienes. La persona necesitada debe enfocarse a pedir a Dios. Y como continúa aquí en la redacción, dice, y él, o sea, Dios, pondrá la generosidad en los corazones de los miembros de la comunidad, o la salvación vendrá de otro lugar, pues Dios tiene muchos emisarios y no se abstendrá de hacer el bien con quienes se conducen con integridad. Si uno logra construir una conducta íntegra, Dios sabe por qué medio va a ayudarnos a suplir nuestra necesidad. Si sabemos recibir poco, si somos humildes, eso es una prueba para el hombre. Podemos recordar aquella historia, o aquel fragmento, ¿no?, de la Torah, donde le dice Moshe al pueblo de Israel que Dios te hizo pasar hambre, te hizo pasar necesidad, para saber si en tu corazón ibas a desear guardar los preceptos o no, para saber lo que hay en tu corazón, si guardarías los preceptos de Dios o no. Así que la vida da vueltas. Si ahorita estamos en un momento de estabilidad económica, no nos falta nada. Y si Dios quisiera examinarnos y saber lo que hay en nuestro corazón, tal vez mañana nos someta a pobreza, a necesidad o a una pobreza momentánea donde tengamos que estar, como decimos aquí, de arrimados con otros. Tal vez por un momento desafortunado, no que perdamos todo, sino que a lo mejor fuimos de viaje y nos robaron el dinero, la cartera, la tarjeta de crédito, y nos quedamos sin recursos y momentáneamente estamos fuera de casa y tenemos que alojarnos con alguien en lo que pues obtenemos recursos, y eso será para probar el corazón. Les dijera Moshe a los israelitas, todo esto Dios hizo, te sometió al hambre, te hizo pasar por angustias para saber qué es lo que hay en tu corazón. Y también cuando uno actúa íntegramente, la ayuda llega. Y ahí queda demostrado si tu objetivo es Hashem, es Dios o son otros. Lo que te mueve a estar aquí. Y lamentablemente lo he tenido que escuchar muchas veces. Hay gente que dice, me gustaría ser judío.
¿Por qué? Porque los judíos tienen mucho dinero. Y dices, ¿qué pensamiento tan desafortunado es este? Hay gente multimillonaria, excesivamente rica que no es judía y también tiene muchísimo dinero. El judío tiene dinero, pero su principal razón de ser y de habérseles entregado todo esto es para esto, para transmitir algo bueno a la humanidad. No todos los judíos lo hacen y a pesar de eso son ricos, pues porque a veces heredan la riqueza de otros, de sus padres. Pero en esencia ellos están para enseñarnos un buen camino, para practicarlo ellos y dejarnos un ejemplo. Eso no quita que en las naciones también tenemos algo bueno que dar. No todo lo bueno que hacemos y sabemos lo aprendimos del judaísmo. También en nuestras culturas hay riqueza en cuanto a modales y actos de bondad. Pero a algunos nos ha sido de mucha ayuda aprenderlo del judaísmo, aunque no seamos judíos. Y hay gente que se confunde en este punto y piensan que todo lo bueno es judío y todo lo que no es judío es idolatría, es maldad, es basura, es porquería y no le vamos a sacar ningún provecho a todo lo que no sea judío, ¿no? Por eso muchos que quieren a fuerza ser judío y están en un error. Espero que con estas lecturas, hermanos y amigos, ustedes puedan, si es que están en esta contradicción, no endiosarse de lo judío, como si ellos fueran los seres más perfectos del universo, ¿no? Dios los ha bendecido mucho y les ha enseñado este libro para que ellos lo practiquen y nos enseñen. Pero si todo el bien estuviera en ellos, pues entonces todo lo demás sería maldad y destrucción, y no es así. También las otras naciones tienen algunas nociones del bien y las han practicado a su manera. Espero con esto no que podamos evitar esa interminable pelea entre si los judíos son buenos o malos. No lo simplifiquemos a ese punto, sino aprender de ellos lo bueno. Y si han hecho cosas malas, tendrán que darle cuentas a Dios, no a nosotros. ¿Nosotros qué? Nosotros también estamos luchando por ser buenas personas, por ser buenos seres humanos, ante Dios primero y también ante los demás hombres. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejarlo. Este fue el tema de los huéspedes Orjim. El tema número 19. A mí me sorprendía que ya vamos 19 temas y no vamos ni a la mitad del primer tomo, del primer libro, de este tomo de Pele y Yoetz. El siguiente, el número 20, sería no causar sufrimiento. ¿Qué nos dirá el maestro acerca de este tema? Los dejo. Gracias por su atención. Que Hashem los cuide y los bendiga. Y ya pronto viene el capítulo número 4 del Tania, Shar Haihud Behaimuna, donde vamos a hablar de temas ya pues de tipo cabalísticos, de su teoría, ya con citas bíblicas y con otro tipo de reflexiones para los que les agrada más ese conocimiento. Para mí son complementarios, este es más sencillo, accesible, y el otro sí requiere más profundidad de análisis. Que Hashem los cuide, los bendiga. Hasta pronto.